Nunca olvides a los muertos. Una tarde ya para cerrar la puerta del cementerio, el velador dio un recorrido para avisarles que ya cerraría. La gente empezó a salir, y en una tumba muy abandonada, que ni siquiera el nombre de quien estaba enterrado ahí, miró a una viejecita de rebozo y un vestido largo ya muy viejo con un bastón, tratando de abrir el cancel donde meten las veladoras a sus muertitos. El velador llegó y le preguntó: «Buenas tardes, señora, ¿qué está haciendo? Ya es tarde, voy a cerrar el panteón». La viejita le contestó: «Tiene mucho que no visitan a este familiar. No tiene veladora, está a oscuras. Quiero prenderle una, pero no traigo cerillos. ¿No tendrá uno que me preste, buen hombre?» «Por supuesto que sí, pero están en mi cuartito donde me quedo a velar. Los olvidé ahí. Si gusta, démela para ir a prenderla, pero antes dígame, ¿por qué la dejaron venir sola? ¿Cómo se llama?» «Bueno, es que ya tiene mucho tiempo que no visitan esta tumba. Mire cómo está abandonada. Necesita una limpiadita. Me llamo Hilaria Rojas y mis hijas quedaron de venir, pero yo me les adelanté. Creo que ya no vinieron tampoco hoy». El velador no dijo más. Se fue a prender la veladora para que no se le hiciera más tarde a la viejita, pensando cómo era posible que sus familiares no la procuraran. Cuando regresó, para su sorpresa, ya no estaba por ningún lado la viejecita. Puso la veladora en su lugar y dio un rondín por si la miraba, pero no había nada. Se encogió de hombros y siguió en lo suyo. Al día siguiente, dando su recorrido acostumbrado, miró a 3 mujeres en la misma tumba, limpiándola y poniéndole otra veladora. Llegó y saludó. Una de ellas le dijo: «Vinimos mis hijas y yo a visitar a mi madre, que está aquí enterrada. Andábamos fuera, ya teníamos mucho tiempo sin venir, pero veo que alguien vino a traerle una veladora antes». «Sí», les contestó el velador, «yo estuve con ella ayer. Era una señora ya mayor. Le ayudé a prenderle la vela. Dijo que ustedes vendrían para alcanzarla aquí. Se me hizo raro que anduviera sola, y más raro me pareció que cuando regresé con la veladora ya no la encontré. Se había marchado». «¿Cómo era esa mujer?», le preguntó la señora. «Traía un rebozo negro y un vestido largo, por cierto, ya muy viejo. Además caminaba con un bastón. Y me dijo que se llamaba Hilaria Rojas», les dijo el hombre. Las 3 mujeres se miraron asombradas entre sí. «No puede ser», le contestaron. «Así se llamaba mi madre. Y esa ropa acostumbraba a usar. El bastón aún lo tenemos en casa. ¿Cómo es posible que la haya visto?». El velador quedó más asombrado. La piel se le erizó al recordar lo que había vivido un día antes. Había platicado con un fantasma. Las mujeres rezaron y prometieron ir más seguido. Su madre se había anticipado a su visita. El silencio de los pájaros. Dicen que aquel día los pájaros inundaron de silencio el lugar. Dicen que el sol se oscureció y el ruido seco del cuerpo al caer paralizó las hojas de los árboles. Decían eso y muchas cosas más. Por eso Amy quiso saber. Sin que su madre la viera, con los pies descalzos y mirando atrás con culpa, Amy se perdió entre los árboles, hacia el lugar prohibido. Toda su vida escuchó la historia que se contaba en ruedas de sobremesa, en fogones de amigos, en los susurros y santiguaciones temerosas de abuelas. Amy siempre imaginó el rostro de aquella joven que se llamó Sora, cuyo nombre significa cantar de pájaros, piar. Justamente eso, ese era su nombre, Sora. Caminó con el corazón agitado, como queriendo salírsele del pecho. De pronto, el bosque se abrió y la luz del sol iluminó el lugar paradisiaco. Sintió el aire dulzón, aromas de flores desconocidas le llenaron la nariz. Sus pies parecían flotar y la sonrisa le brotó en los labios.
Amy caminó en derredor del espejo de agua, que musitaba melodías en su danza ininterrumpida. Fue creciendo dentro de ella una sensación rara, una presencia invisible a su lado. Le escocía la piel, las piedras lastimaron sus pies descalzos y un grito de dolor la hizo sentarse y apretarse la herida. Fue entonces cuando oyó la voz, casi un roce en su oreja, inaudible al resto del mundo. «Amy, Amy, mira el agua, libérame». Temblando, con los ojos llenos de espanto, Amy se agachó y se arrastró hasta la orilla del río. Fue ahí que pudo ver el rostro de Sora. Su cara era la belleza hecha mujer. Unos ojos del color de las avellanas, una nariz dibujada por la mano del dios de la perfección, la boca roja y entreabierta donde una hilera de dientes de perlas formaban la sonrisa más hermosa que se pudiera imaginar. ¿Quién fue capaz de apagar tanta vida aquella tarde siniestra? Había sucedido hacía muchísimos años, cuando Amy no existía aún. Le contaron que encontraron su cuerpo roto entre los árboles, que buscaron y buscaron al culpable, pero jamás lo hallaron, que el silencio asustó a la gente del lugar, que su madre juró vengarse sin importar cuánto tiempo tuviera que esperar. Ella nunca entendió por qué su padre le prohibió con tanta dureza que fuera a ese lugar del bosque. Por eso mismo estaba ahí, porque algo ocultaba aquella orden paterna, porque siempre le temió al fuego en los ojos de su padre cuando nombraba el lugar maldito. Amy miró el agua mientras una vez más los pájaros callaban. El sol se oscurecía, las hojas de los árboles se paralizaban y un rostro perverso se dibujó en el reflejo del agua. El rostro de su padre, la mirada lasciva hacia Sora, que se bañaba desnuda en el río. Entonces el llanto de Sora le reveló la cruel verdad. El gemido que Amy oía era un pedido de justicia, una liberación del alma que nunca recibió paz. Dicen que cuando Amy volvió a su casa había mucha gente y todo eran gritos y llanto. Dicen que su padre había caído de un árbol enorme. Inexplicablemente su cuerpo había producido un ruido seco al caer y un silencio aturdidor cubrió la tarde. Dicen que Amy no derramó ni una sola lágrima. Dicen que simplemente se arrodilló y murmuró muy bajito: «Vuela alto, Sora». Y un ruido entre las hojas dejó las huellas de los pies de una mujer. Jamás se supo a quién pertenecían. Solo Amy lo sabía, y es que una madre siempre cumple su promesa, sin importar los años que pasen. El accidente. Faltaban apenas unos días para la boda cuando Roberto, el novio, recibió una llamada a la 1 de la mañana. ¿Diga? Roberto, tienes que venir rápido al hospital, dijo su futura suegra entre sollozos. Martina ha tenido un accidente. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Quiso preguntar, pero al otro lado de la línea ya no había nadie. Sin perder ni un segundo se puso un chándal y condujo su coche a toda velocidad por la ciudad hasta llegar a la puerta de la unidad de urgencias del Hospital San Gabriel. En la sala de espera encontró a sus futuros suegros y a Diana, la hermana de su novia. El panorama era totalmente desesperanzador. Estaban abrazados y con los ojos rojos por haber llorado. Roberto se acercó a su suegro y tuvo que zarandearlo para sacarlo del trance en el que se encontraba. ¿Dónde está Martina? ¿Qué ha pasado? ¿Se encuentra bien? El padre de Martina, entre sollozos, comenzó a contar cómo había sido el accidente. «Esto es lo que nos ha contado la policía», dijo su suegro, visiblemente afectado. «Un conductor borracho perdió el control de su coche e impactó de frente al de Martina en un cruce. Fue un golpe terrible. Ella quedó atrapada en el auto. Los servicios de emergencia llegaron rápido, pero había perdido mucha sangre. Ahora está en quirófano, en estado crítico». Roberto, sin poder asimilar lo que acababa de oír, esperó.
Tras varias horas angustiosas, un cirujano salió y los condujo a una sala apartada. Miró sombríamente a la familia reunida y comenzó a explicar la situación. Bien, hemos logrado estabilizar a Martina, pero lamentablemente no hay indicios de actividad cerebral. Su cerebro sufrió un daño muy grave debido a la falta de oxígeno. Lo siento mucho, pero no podemos hacer más. Deberían pasar a despedirse. Las lágrimas de tristeza llenaron la sala. Roberto, devastado, sintió un nudo en la garganta. Decidió dejar que los padres de Martina se despidieran antes. Él quería ser el último. Cuando llegó a la habitación de la que era la mujer de su vida, se encontró con que Martina no estaba sola. Una figura oscura y encapuchada estaba al lado de la cama. Era la muerte. Roberto miró a la muerte y habló con determinación. Por favor, no te la lleves. Martina es el amor de mi vida. Haré cualquier cosa. Te ofrezco mi vida a cambio de la suya. Eso es imposible. No se pueden cambiar almas, respondió la muerte, mirándolo impasible con sus cuencas vacías. Pero el chico no estaba dispuesto a rendirse. Entonces te ofrezco la mitad de los años que me quedan para que ella pueda disfrutarlos. La muerte pensativa consideró la oferta de Roberto. Finalmente habló con una voz susurrante. ¿Estás seguro de tu decisión? Es un trato inusual y no podrás romperlo. Roberto asintió con lágrimas en los ojos. La muerte extendió una mano esquelética hacia Martina. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, algo asombroso ocurrió. Martina, en su estado inerte, abrió lentamente los ojos, como si estuviera despertando de un largo sueño, y susurró una palabra para Roberto y para la muerte. Gracias. Martina y Roberto fueron felices durante años hasta el día de su muerte, porque sabiendo que solo disponían de la mitad del tiempo, lo disfrutaron el doble.